El Economista, podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista, en donde hablaremos de temas que nos ocupan y nos preocupan. Del otro lado de la línea, encantado de estar con ustedes. vamos a entrar en materia. Yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de Finanzas y Dinero de esta casa editorial. Como siempre, muy contenta de que nos escuchen. Amigos, amigas, estamos en tiempo de elecciones y como cada 6 años los candidatos a la presidencia de la República, bueno, en esta ocasión 2 candidatas y un candidato, debaten sobre sus promesas de campaña y planes de trabajo para los próximos 6 años en caso de ganar la elección. Este domingo se llevó a cabo el segundo debate, dividido en 4 bloques, y precisamente en el primero de ellos hablaron de crecimiento económico, empleo e inflación. Hoy queremos hablar de lo que se dijo al respecto y por eso hemos invitado a nuestra compañera reportera de El Economista, Belén Martínez Saldívar, quien ha seguido la pista de los candidatos sobre este y otros temas. Belén, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Ana María y hola a todos y a todos los que nos escuchan. Así es, aquí muchísimas gracias por invitarme una vez más a este podcast. Gracias, Belén, como siempre eres bienvenida, pero antes que nada les vamos a compartir el dato que para nosotros es el más relevante de la semana y bueno, se trata de la inflación de 4.63% durante la primera quincena de abril que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y que se compara con la tasa de 4.42% reportada la última quincena de marzo, lo que indica una aceleración en el índice nacional de precios al consumidor. En su comparación quincenal, la inflación fue de 0.09% respecto a la última mitad de marzo. Y bueno, los precios de los productos agropecuarios, como los chiles, en particular los chiles serranos, el jitomate y el tomate verde, incidieron en esta alza, así como el precio de los energéticos. Para conocer el detalle de esta información, los invitamos a visitar el sitio web de El Economista y a checar la edición impresa en posteriores emisiones de este podcast. Les vamos a tratar de explicar por qué es tan difícil que la inflación baje de los niveles actuales, que son superiores a 4.5%, al objetivo puntual del Banco de México, que es de 3%. Bueno, y ahora sí, vamos a entrar en materia. Durante este segundo debate de los 3 candidatos a la presidencia, la periodista Adriana Pérez Cañedo, quien fue una de las moderadoras junto con Alejandro Cacho, lanzó la pregunta directa a los candidatos de si han considerado una reforma fiscal en caso de ganar los comicios el próximo 2 de junio. Y les aclara, no una miscelánea fiscal. Y a mí me parece que las candidatas Claudia Sheinbaum de Morena, o Sigamos Haciendo Historia, y Xóchitl Gálvez de Fuerza Corazón por México, que es la coalición PRI-PAN-PRD, pues patearon la pelota. A ver, ahorita tú qué opinas, Belén. Y bueno, Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano fue el único que antes de la pregunta ya medio le había entrado al tema con un impuesto verde. Y algo que él llamó nueva fiscalidad en el país. Y dijo que quien contamine pague con justicia intergeneracional y justicia climática, pero pues no nos dijo cómo. Y ya después de la pregunta, él había planteado el tema de las universidades y bueno, no tuvo más tiempo él dijo que ya había planteado este tema en las universidades, pero no tuvo más tiempo. ¿Y cómo viste esto, Belén? Pues sí, Ana María, justo como dices, pues tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez patearon la pregunta, pero sí mencionaron ahí algunos temillas que tienen que ver con finanzas públicas y recaudación de impuestos, ¿no? También hay que considerar un poco que el debate fue utilizado un poco también para sus ataques y el tiempo pues era más corto, ¿no? De a lo mejor otras presentaciones en donde ellas
pudieran estar. En el caso de Xóchitl Gálvez, por ahí llama la atención la propuesta que hizo de que aquellos que ganaran menos de 15,000 pesos pues no pagaran impuestos, ¿no? No dio más detalles, solamente dijo que ayudaría a 20 millones de mexicanos y mexicanas, no da más detalles, pero hay que considerar un punto muy importante que de por sí es que México ya recauda muy poco en comparación con otros países, incluso similares, así que pues se debe de evaluar esta propuesta, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el impacto en los ingresos que pueda causar el no cobrar? Yo quiero creer que se refiere al ISR, ¿qué tanto va a perder el Estado por eso, ¿no? También por otro lado, pues habló de estas ayudas y apoyos que se le han dado a Pemex en este sexenio, que suman alrededor de 2 billones de pesos, pues ella dice que con este dinero se podría hacer otro tipo de políticas públicas, que ella sí va a llevar a cabo proyectos viables, y también dijo que ella sí va a aplicar austeridad de veras. También nos falta saber ahí cuál es su austeridad de veras. Es una de las narrativas que se ha manejado en este gobierno, en donde se propuso hacer más con menos dinero. Del lado de Sheinbaum, ella destacó esta parte de en el actual gobierno no se llevó una reforma fiscal, no se aumentaron las tasas ya existentes de los impuestos, ni se crearon ninguno más, ¿no? No dio muchos detalles de qué tanto podría ser ella, pero hay que recordar que incluso hace unas semanas, en la convención bancaria, ella hablaba de pues dar un poco de seguimiento a lo que se ha hecho en el actual gobierno y continuar con la simplificación de trámites ante el servicio de administración tributaria, ¿no? E incluso fortalecer el régimen nuevo que es el régimen simplificado de confianza. Y que esto va a ser justamente lo que nos pueda ayudar a incrementar la recaudación de impuestos. Oye, ¿y cómo viste al candidato de Movimiento Ciudadano? Maynes fue el único que sí le entró al tema. También creo que por cuestiones de tiempo no pudo abordar mucho en sus propuestas, pero sí, justo como dices, ¿no? Él estaba hablando de una reforma fiscal. Él lo dijo claro, es una reforma fiscal que es inminente para el siguiente gobierno, que es también algo que se ha dicho no solamente analistas, sino organizaciones, instituciones a nivel nacional, a nivel internacional, que México ya necesita implementar una reforma fiscal. Y del lado de Maynes, pues él dice esto de la justicia intergeneracional, que es mucho de lo que se habla, ¿no? De que yo, por ejemplo, hoy en día estoy pagando pensiones que yo no voy una pensión que yo no voy a alcanzar, ¿no? O sea, exactamente. Sí. Y es a lo que se va con esto de la justicia intergeneracional, ¿no? Que tienes que, al momento de implementar políticas públicas, tienes que pensar tanto en las generaciones actuales como en las generaciones futuras. Que es algo que también se ha estado comentando mucho, tanto a nivel nacional como internacional, y pues el otro lado que también ya lo comentabas tú, ¿no? La justicia climática, sobre todo en esta coyuntura donde pues estamos teniendo problemas con el agua, estamos viendo el calentamiento global, estamos viendo este tipo de desastres naturales que sí tenemos que ya, desde ahorita, no esperar el siguiente gobierno, empezar a pensar también políticas públicas que consideren estas problemáticas. Oye, y precisamente decía la señora Claudia Sheinbaum que durante el primer gobierno, porque ella dice pues que ella tendrá el segundo, el primer gobierno de la 4T, ella hace énfasis en esa transformación, no fue necesaria una reforma fiscal. Ahorita me dices tú, bueno, ellos buscaron la fiscalización, ¿no? Y todo esto, pero ¿Qué dicen los expertos, los analistas de qué tan viable hubiera sido una reforma? Muchos dicen que López Obrador desperdició la oportunidad en los 2 primeros años de gobierno, aunque él dijo que no la haría,
¿no? Pero que podría haber aprovechado esta oportunidad. ¿Por dónde podría haber sido esta reforma? Lo más sencillo, Claro, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. El tema de la reforma, pues es algo que se empezó a hablar desde que empezó el sexenio de López Obrador. Sobre todo, como te comentaba, el nivel de ingresos de México es bajo y tenemos las presiones en el gasto público como lo son pensiones, son el costo financiero de la deuda y pues otras pues obligaciones del gobierno, ¿no? Como las participaciones a estados y municipios. Uh-huh. Justamente, por ejemplo, lo que se ha comentado mucho, organizaciones y todo eso, es del lado de estados y municipios poder fortalecer el tipo de recaudación local, ¿no? Tenemos impuestos como la tenencia, como la predial, que si bien en algunos estados se cobra, son muy bajos. O sea, si no mal recuerdo, la tenencia que no llega ni a 1% del PIB. Uh-huh. Entonces, ahí hay una gran oportunidad, ¿no? También lo que se dice es justamente pensar en una reforma fiscal progresiva. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que sí paguen más impuestos los que ganan más, ¿no? Este gobierno, el de López Obrador, vamos, y uno de sus grandes palomitas que le han dado, pues sí es este combate, ¿no? Contra grandes empresas que se han ido a juicios para no pagar impuestos. Pues bueno, ahí está el gobierno intentando recuperar esa recaudación de impuestos, ¿no? Pero sí todavía falta hacer más, se necesita esa reforma fiscal progresiva, se necesita fortalecer recaudación local, tenencia predial, se necesita, pues también por ahí lo que dicen es modificar los tramos de ISR, uh-huh. ¿no? El último tramo considera, no recuerdo muy bien el último tramo desde cuál va, pero prácticamente alguien que gane 50,000 pesos va a pagar uh-huh. un porcentaje de sus ingresos similar a un multimillonario, ¿no? Sí, exactamente. También, ahí es donde también tendría que haber un cambio, ¿no? Exactamente, ¿no? Y así es, pero... Ajá, perdón. No te preocupes, pero pues es eso, es justamente... Como dicen, pues una reforma fiscal nunca es atractiva hablar de ello, en política mucho menos, y en año electoral muchísimo menos, pero es algo que se necesita. Sí, claro, pero bueno, como tú bien lo dices, pues son esos temas electorales a los que ellos pues no es que les den la vuelta, porque si tú revisas sus plataformas, pues por ahí hablan un poco del tema, pero sí, ¿no? Hay otra cuestión que se maneja mucho que tiene que ver, por ejemplo, con los regímenes especiales, ¿no, Belén? Que existen en el sector agropecuario, por ejemplo, que decían los productores, es que tienen el mismo incentivo fiscal, este mismo régimen, un productor no sé, del campo, un pequeño productor, a lo que tiene una gran empresa, ¿no? No vamos a decir aquí marcas, pero las que venden enlatados, ¿no? Entonces es realmente el mismo incentivo y ellos decían pues que esto no les parecía, y lo mismo pasa con el sector del transporte, ¿no? Que hay hombres camión, pero también hay grandes empresas transportistas y tienen los mismos beneficios, y también hablaban de pues que podría haber aquí cierta diferenciación, ¿no? Que no sean generales. Sí, así es. También el tema de los incentivos es todo un tema, desde esas disparidades que hay entre pues grandes empresas y MIPYMES prácticamente, uh-huh. o como bien lo dices, productores. Y pues también están otro tipo de beneficios fiscales o renuncias recaudatorias que inciden más pues en la población de mayores ingresos, que también es algo que se exige mucho el analizar, ¿no? Y replanteártelo. Por ahí muchos hablan del IVA a alimentos uh-huh. y medicinas, que dicen, uh-huh. bueno, mantengan el de medicinas, pero en alimentos revisen bien qué
¿Por qué en varios están exentando ese IVA cuando en realidad son alimentos que no son parte de una canasta básica, ¿no? Entonces, es una discusión muy amplia, se tiene que revisar y ese también es otra de las preocupaciones que se tienen, ¿no? De que, bueno, si el siguiente gobierno ya le entra a esto de la reforma fiscal, pues que sea una reforma fiscal completa y que no sea nada más, digamos, como para cumplir en papel, ¿no? De ya implementé una reforma fiscal. Oye, Belén, y a mí me llama mucho la atención un aspecto que, bueno, han mencionado mucho sobre todo las cámaras empresariales, los propios transportistas, regreso a ellos, de lo que dice en su discurso al principio Xóchitl Gálvez, y cuando habla ella del derecho de piso, que esto incide. Esto que pagan muchos productores, hace el ejemplo de los productores de aguacate en Michoacán y luego dice los productores de pollo, no sé si dijo el Estado de México, algo así. Y que esto ya viene pues incluido en el precio que tú pagas y por eso los alimentos son más costosos algunos, ¿no? Algunos alimentos y mercancías, ¿no? Más costosas. Entonces, bueno, esto ya implica pues otras cuestiones, ¿no? Te digo, el tema de la inflación a mí me parece que es muy importante, que es el dato que dábamos al principio. ¿Tú cómo viste esta parte de la inflación? Bueno, creo que de inflación se habló muy poco. Lo que comenta la candidata Xóchitl Gálvez, pues sí es una realidad. Incluso luego por ahí le llaman que es como otro tipo de impuesto oculto, ¿no? Que tenemos que pagar los mexicanos porque es una realidad, ¿no? En varios estados se vive pues esta inseguridad, este cobro de piso en las carreteras, que al final pues también es trasladado a los costos finales hacia los productores. Pero esto sí, como bien dices, es un tema más de seguridad, ¿no? El gobierno debe de aplicarse más ahí del lado de seguridad. Del lado económico, pues de inflación solamente se habló un poquito de eso. Tenemos a Claudia Sheinbaum que también habló. Ella dijo que la inflación está contenida. Por ahí pues está un poco digamos, de dudarse porque todavía el Banco de México está muy atento a la inflación, si bien ya se bajó su tasa de interés. Tú justo diste el dato de inflación ahorita empezando el podcast. Entonces, pues ella también mencionaba, ¿no? Que la inflación está contenida gracias a las decisiones del Banco de México y también gracias a las acciones que hizo el gobierno del PASIC, que también esto, pues para algunos analistas, pues está en duda, porque pues el PASIC fue más una contención muy leve, ¿no? Simple y sencillamente sí fue más por el lado del costo de las gasolinas, con los estímulos fiscales del IEPS y también los complementarios, pero fuera de eso no se ha visto como otro gran impacto de esta canasta que marcó el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, al final sí la inflación es un gran tema, el Banxico se está haciendo cargo de ella. Sí. Y bueno, el otro tema aquí, bueno, el otro tema era crecimiento, ¿no? Pero realmente creo que solamente fue Claudia Sheinbaum, ¿no? La que dijo del 3.2% de crecimiento durante la actual administración, que mientras en los anteriores gobiernos el promedio era de 2.2%, pero no dijeron, a mí me llama mucho la atención, Belén, que no dijeron ¿cuánto esperarían ellos crecer en los próximos años en caso de ganar? Nunca dicen, ¿verdad, Belén? No, la verdad sí fue del lado del crecimiento económico, pues sí estuvo también un poco... nadie dijo ni siquiera planes económicos de crecimiento para impulsar el crecimiento. Nadie dio sus estimados de crecimiento. Creo que sí hubiera sido un poco importante ver cómo los propios candidatos estaban viendo su gobierno, ¿no? Al menos su primer año de gobierno. Sí, Las promesas a lo mejor
también ya no quieren prometer. El tenemos 4%, en este sexenio, ¿no? Exacto, tenemos en este sexenio la mala experiencia de que nos prometieron 4%, pasaron cosas, hay que admitirlo. Ajá. Sí, pasó claro. una pandemia que no fue fácil. Sí. Pero pues sí, uno se queda como ahí donde quedó mi 4%. Sí, es que eso me llamó mucho la atención porque, bueno, los otros pues como que se animan un poco, ¿no? Hablan de no sé, de construir no sé cuántas viviendas. Una de ellas dijo, creo que fue Sheinbaum que dijo 1.8 millones de empleos, ¿no? Y así, ¿no? Entonces me llama la atención que aquí no le entraron, no le entraron al Producto Interno Bruto, pues como tú dices, pues porque no le salió muy, muy bien al actual gobierno, ni al actual gobierno ni a ninguno, ¿no? Porque como dices, pues nos vino la pandemia, nos vinieron 2 guerras y lo que se acumule, ¿no, Belén? Sí, no, o sea, creo que desgraciadamente este gobierno y en general desde la pandemia nos dimos cuenta que las cosas pueden cambiar muy rápido. Uh-huh. Entonces, pues sí, ahorita el mundo está viviendo cosas muy importantes. No sabemos si algún día vamos a estabilizarnos otra vez. Uh-huh. No lo creo, ¿verdad? Sí, porque aparte estamos ante el cambio climático, ¿no? Nosotros estuvimos hace 2 semanas en Acapulco y bueno, vimos lo que puede hacer en muy poco tiempo, en unos cuantos minutos, un fenómeno natural como un huracán, ¿no? O sea, destruye, ¿no? Devasta una zona y volverla a levantar, pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí, cuesta mucho trabajo, dinero, uh-huh. tiempo. Uh-huh. Y voluntad también. Sí, la voluntad y bueno, y aquí es donde vienen pues los costos políticos, ¿no? A ver quién y empiezan a sacar sus trapitos al sol, como ayer ocurrió. Pues Belén, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que hayas compartido un poco de cuál es tu punto de vista. Belén, tú desde tu perspectiva, ¿Qué crees que tenga que hacer este próximo gobierno en materia fiscal? Lo primero que tendría que hacer. Y con esto yo me despido. Muy complicada pregunta, pero yo creo que sí empezar a acercarse para analizar lo que se necesita para una reforma fiscal. Creo que es lo primero. Revisar gastos fiscales. Exacto. ¿Qué gastos fiscales están vigentes? ¿Cuáles están costando más de lo que realmente están beneficiando a la población? Y de ahí empezar a arrancar con propuestas, con ideas, ¿no? También acercarse a diversos sectores, a los estados y municipios y también fortalecerlos. Yo también creo que hay muchos regímenes especiales que podrían ser revisados y no generalizados, ¿no? Yo creo también creo lo que tú dijiste hace rato, que el tabulador del impuesto sobre la renta habría que cambiarse. Me quedé pensando en lo que decían de los 15,000, las personas que ganen más de 15,000 pesos no pagarían. Y bueno, ha subido el salario mínimo. El salario mínimo menos ya anda, de 15,000 pesos, perdón. Ya anda, menos de hasta 15,000, ¿no? Hasta 15,000. Bueno, pero a ver, yo digo, creo que actualmente están exentos de impuestos los que ganan hasta un 1.4 salarios mínimos, ¿no? También ya es una parte importante de la población que no paga impuestos sobre la renta, ¿no? Nada más subiría tantito, no tantito, muchito, pero considerando cómo se está moviendo y cómo ha crecido el salario mínimo, pues tal vez por ahí, pues sí podría volverse realidad, ¿no? Haciendo ciertos ajustes, ¿no? Yo no lo veo tan descabellado, sinceramente, y además puedes decir, es que 15,000 es mucho o es poco. O sea, no se trata de si es mucho o es poco, sino si es viable, ¿no? Y en cuánto podrías ayudar a un sector de la población que me parece importante. Pero bueno, pues Belén, muchísimas gracias. Podríamos estar aquí mucho tiempo conversando. Es un tema que a todos nos preocupa y nos ocupa. Y como siempre, Belén, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias, Ana María, por invitarme una vez más.
pues amigos, amigas, muchas gracias. Gracias, Belén, por estar aquí. Y bueno, como siempre los invito a que revisen la edición impresa del periódico y si pueden suscríbanse porque van a encontrar cosas muy interesantes. Tenemos un acervo de 35 años de información, muchos videos que les van a llamar mucho la atención. Ahí está el debate si lo quieren ver completo. Y bueno, por el momento yo me despido de ustedes invitándolos también a que escuchen toda la oferta de podcast de El Economista. Y bueno, yo soy Ana María Rosas. Hasta la próxima. El Economista, podcast.